Bienvenida. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, pues no te noto muy contenta como en otras ocasiones. No, yo siempre estoy muy contenta, Héctor. Sí. O traes en mente, y por eso es que no te pone tan contenta, el tema del presupuesto, recortes, Imagínate en fin. si el presupuesto me pusiera de malas. Tendrías razón. Con mucha frecuencia, con más frecuencia todavía. Sí, la verdad es que pues hoy te traigo el análisis del presupuesto con estos recortes anunciados que en mi opinión no son tan recortes, ¿no? Que creo que es importante irlo aclarando. Creo que la forma en la que se presenta el paquete económico, que es el proyecto de presupuesto de egresos que se presentó el jueves pasado, es mucha información, hay demasiada información, son miles de números y hay que meterse a nadar de verdad en muchísimas páginas, documentos técnicos, que no es muy agradable hacerlo. Sí. Y la dificultad, esa misma dificultad, contribuye a que sea difícil de explicar y a que la comunicación sea un poco más complicada. Nosotros en México, ¿cómo vamos? Nos dimos a la tarea de meternos a nadar en estos números y en estos detalles técnicos para tratar de entender todo lo que sea referencia al nuevo secretario de Hacienda el jueves pasado a la hora de presentar este paquete económico, ¿no? Y bueno, de entrada hay un dato así como el principal, el primer dato que nos llama la atención es el recorte, este mencionado recorte de 239,000, ¿no? millones de pesos. No es un recorte de 239,000, porque lo que pasó este año, a ver, en el 2015 se presentó el presupuesto para 2016, que es una cifra determinada. A esa cifra determinada, conforme fue avanzando el año, en febrero y en junio, le aplicaron 2 recortes. Entonces ya para 2016, para el año que estamos ahorita, ya hubo un recorte importante, ¿no? Entonces ya es un presupuesto más chiquito. El recorte anunciado para el año que entra lo anuncian, lo contemplan con base al presupuesto inicial, al aprobado, el grande, ¿no? Pero no con respecto al ya recortado, al ya ajustado, correcto, ¿sabes? Entonces, a mí eso me parece que es un poco un juego de números donde pues, no se vale contar a partir de un recorte, o sea, a partir de un presupuesto que ya a su vez vivió recortes, ¿no? Me parece que es engañoso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, si usamos los datos cómo están presentados, con los recortes que ya se dieron, con la información que está en el proyecto del presupuesto, el recorte es sustancialmente menor, no alcanza los 70,000 millones de pesos. Entonces, pues hay que tener como los dos lados de la balanza, ¿no? O sea, por un lado te dicen, este grandísimo recorte de 239,000, ese ha sido como el encabezado y la nota, ¿no? Por supuesto. Pues no, la verdad es que no es tal, porque de esos 239,000 millones, ya 2 grandotes se hicieron este año, ¿no? Entonces lo que queda es uno adicional que tampoco alcanza los 70,000 millones de pesos, como lo han dicho en algunas ocasiones. Hay rubros y hay líderes de sectores que de inmediato alzaron la voz y dijeron, cuidado porque viene un recorte hacia educación, a distintos rubros en este sentido. Estas llamadas de atención, incluido la del jefe de gobierno, que más que llamado es un lloriqueo, creo, está justificado. A ver, aquí hay que ser muy claros. Cada año vamos a ver el típico jaloneo de recursos, ¿no? A nadie le gusta que le quiten recursos, a nadie, ¿no? A nadie. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a ver a partir de, pues ya lo empezamos a ver, a partir de la semana pasada que se presentó hasta que se apruebe, ¿no? Ese fenómeno no nos debe de sorprender, siempre es así, ¿no? El chiste es dónde se está recortando, ¿no? Y ahí tenemos, justo en esta gráfica, tenemos dónde están los recortes, ¿no? Sí. El principal recorte, como lo podemos ver ahí, está en Pemex, cosa que tiene todo el sentido, dado que hay que ajustar las finanzas públicas de Pemex. Y los siguientes recortes, fíjate ahí las dependencias que están más recortadas, por decirlo de alguna forma, ¿no? La Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Zagarpa y Semarnat, todas esas viven recortes importantes. Ahora, podrás brincar y me voy a adelantar a tu pregunta. Entonces, oye, pero no iban a cortar inversión y no iban a... No, bueno, pues al parecer sí, ¿no? Sí iban a cortar inversión. A pesar de que Hacienda ha dicho que el recorte se va a llevar a cabo en inversión administrativa, cosa que a mí no me queda muy claro qué es, ¿no? Para no afectar la inversión productiva, pues al final del día un recorte de esa magnitud, tanto en la SEP como en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, le pegan a la infraestructura. Sin duda le va a pegar a la infraestructura. Hay en varias partes del presupuesto se aclara que va a tener que haber recortes en esta área productiva y que la inversión se la dejan un poco al sector privado de la mano de este nuevo sistema de asociaciones público-privadas, ¿no? De las APPs. Correcto.
A ver, ahí está entonces para remarcar los sectores. Me llama la atención que en segundo lugar sea la Secretaría de Educación Pública, todo lo de infraestructura y infraestructura en CEP, me imagino construcción de escuelas. Pero también me gustaría imaginar que pudiera ser un tema de reducción de recursos para los sindicatos, ¿no? Pues a todos nos gustaría que eso Ojalá sucediera, y eso ¿no? pasara, Ojalá que eso sucediera. Pesos, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso no lo vamos a poder saber todavía, ¿no? O sea, Todavía los detalles los vamos a tener que esperar. Y si me apuras un poco, vamos a tener que esperar mucho, porque los detalles los vamos a tener que ver hasta el siguiente año. Ahora, como pasa todos los años, y tú lo sabes mejor que nosotros, Valeria manda un presupuesto, manda un proyecto, porque sabe que los legisladores meterán la mano, tendrán que hacer su trabajo en ese sentido, jalar un poco la cobija de un lado, a la izquierda, a la derecha o al centro, y lo digo literal. Tal cual. Tal cual. Y dicen, para terminar esta idea, que no hay presupuesto que alcance en ese sentido, tomando en cuenta las perspectivas económicas, la economía estadounidense, etcétera, etcétera. Pero es que no hay presupuesto que alcance nunca, ¿sabes? O sea, esta es como la definición de economía cuando entras al colegio, ¿no? O sea, los recursos son escasos. Entonces, siempre, ¿no? Los recursos siempre son escasos. Entonces, o sea, hoy tenemos el gasto público más alto de la historia. O sea, no tenemos un presupuesto bajo, ¿no? Pero evidentemente nunca va a ser suficiente y nunca, o sea, siempre va a haber sectores que no van a estar satisfechos con lo que les toca. Pero eso no nos debe de sorprender y eso no debe de ser un argumento en contra del presupuesto. No es un argumento, no es un presupuesto austero y creo que todavía hay mucho donde recortar, ¿no? ¿Qué te llama la atención de esta propuesta del Ejecutivo, Valeria? Hay un tema bien interesante que no se ha hablado mucho y que creo que deberíamos de poner mucho más ojo. El presupuesto lo podemos dividir así en grandes rasgos, en gasto programable y gasto no programable. El no programable es donde están los compromisos financieros que ya adquiriste, principalmente pago de intereses, ¿no? Ese rubro no lo pueden recortar porque son compromisos financieros que ya tienes. Entonces, el recorte que se está haciendo, este recorte que ya comentamos, se hace solo en el gasto programable, que es el que se puede hacer. Y eso lo que nos lleva es que vemos que el gasto no programable está creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Entonces, eso es bien importante porque lo que te quiere decir es que los intereses se están comiendo parte de tus recursos, una parte cada vez más grande. O sea, de todo el pastel que tienes para distribuir en gasto, los intereses ocupan cada vez un pedazo más grande del pastel. Y entonces, pues tienes que ir recortando los demás pedacitos, ¿no? Por supuesto. Y eso es resultado de todos los años en los que hemos ido acumulando deuda. El tema de la deuda. El tema de la deuda, por supuesto, porque la deuda, pues no olvidemos que la deuda no es sola, sino los intereses que tienes que pagar, ¿no? Lo que nos platicaste la vez pasada que viniste y que pues es monumental. Es monumental. ¿No? Es monumental y ahorita ya vemos uno de los primeros impactos, que veremos muchos, uno de los primeros impactos que es cada vez nos ocupa un porcentaje mayor de todo el presupuesto que tenemos para asignar, cada vez los intereses van a estar ocupando un porcentaje mayor. Para terminar, ahora sí, Valeria, nos preguntan varios de nuestros amigos a nivel nacional e internacional, ¿nos debemos de preocupar por lo que pasa en el año 2017 con todo este tema? Sí. O sea, mi respuesta, o sea, la verdad es que creo que hay un momento donde uno tiene que llamarle a las cosas por su nombre, ¿no? Me gustaría ser más amable y más prudente, pero yo creo que sí deberíamos de preocuparnos por las finanzas públicas del país. Ya hay un par de llamadas de atención de las calificadoras. Standard & Poor's ya dijo esta semana que los recortes y que el presupuesto que se presentó no es suficiente y que no va a cambiar la perspectiva negativa del país. Ya hicieron énfasis en que sí puede existir la posibilidad de una baja en calificación, no solo de una baja en calificación, de una baja en calificación que repercuta en una pérdida del grado de inversión. Y eso sí puede ser muy dañino para el país, porque entonces las condiciones para endeudarte van a ser mucho más complejas y será mucho más caro. ¿Le echamos la culpa a Videgaray? No, yo no quiero echarle la culpa a nadie, pero sí creo que es un tema que hemos ido acumulando deuda. Desde el 2008 se incrementó, en 2008 teníamos la justificación de la crisis, pero no hemos sido lo suficientemente responsables para ir acotándola. Sí se puede hacer, ya lo hicimos en otro momento económico, en otro momento histórico. Deberíamos de ser capaces de volverlo a hacer. Bien. Valeria, te agradezco muchísimo. Gracias a ti. Tu información y sobre todo tu franqueza. Pues es que lo tenemos que decir tal cual. Pues sí, porque si no, ¿qué hacemos? Si estamos metiendo Mira, las de por cosas... sí son muchos números y no nos gusta mucho oír mucho de números, pero creo que tenemos que llamarle a las cosas por su nombre
para empezar a poder exigir más. Claro. ¿no?